entonces a la segunda parte, a la aparición de las mujeres en el concilio. Pachiminterres, como he dicho, en palabras de la difunta teóloga Elizabeth Gosman, allanó el camino para el espíritu de renovación del concilio. Juan XXIII habría dado en ese abril del 63 un impulso al movimiento de las mujeres, reconociendo su emancipación como un importante y positivo signo de los tiempos. Esto se situaba en las claves del documento, el encuentro entre la paz, la libertad y la dignidad del ser humano, aquellos fundamentos básicos y absolutamente indispensables para la convivencia pacífica de los pueblos y para la construcción de la única familia humana. En la segunda sesión del concilio, cuando se retomaba en aula el debate sobre la naturaleza y el rol de la Iglesia, ese era el contexto inmediato, el cardenal belga Leo Sonnens, el 22 de octubre de 1963, pronunció un discurso que sigue teniendo una alta vigencia hoy. Sostuvo con un tono de ironía. Cito: "Me parece que las mujeres constituyen casi el 50% de la humanidad. ¿Por qué siquiera estamos debatiendo la realidad de la Iglesia cuando la mitad de ella no está presente aquí?" Y podríamos nosotros añadir hoy, cuando la mitad de ella no tiene derecho aún a voto en las cuestiones que las implican e implican a toda su comunidad. Pues bien, después de la intervención tan necesaria de Sonnens, unas pocas mujeres escogidas con pinza fueron invitadas como auditoras conciliares. Hasta ese momento, y ojo que los trabajos llevaban 3 años, los miembros del concilio eran solo varones, había ya 13 laicos, auditores. El Papa Pablo VI quiso, al nombrar a estos auditores laicos, al parecer tuvo la intención de también nombrar a algunas mujeres, pero las cosas no estaban todavía preparadas, al parecer. Esto tardó un año más. Para entenderlo mejor, el contexto conciliar realmente estaba aún verde, pareciera, ¿no? En palabras de Adriana Valero, en el libro Madri del Concilio, 23 Donne al Vaticano II, que cito en la bibliografía al final de la clase, ella nos narra bien la situación del momento. Cito: "En la primera sesión no pudieron participar de todos los encuentros preparatorios, las mujeres, y la cosa más sorprendente, no pudieron recibir la Eucaristía en San Pedro durante la asamblea conciliar. A Eva Fleischner, periodista del Grail Notes, le fue prohibido recibir la comunión durante una misa ecuménica junto a los otros periodistas varones. Esta exclusión fue también aplicada a personas ilustres, no solo a la misma cuñada del Papa Montini, sino también a la señora Nu, mujer de No Dinh Thuc, arzobispo de Hue, quien quiso celebrar una misa en el Vaticano en memoria de su hermano, el 2 de diciembre después del atentado. Solo a los hijos varones les fue permitido recibir la Eucaristía y no a ellas en cuanto mujeres". Cierre de la cita. Ese era el contexto. Solo el 16 de septiembre, entonces, un año más tarde, de 1964, 4 auditoras recibirían la comunión eucarística durante una misa conciliar. La tensión entre un espíritu de renovación y las aprehensiones por la presencia activa de mujeres atravesará todo el evento y especialmente esas 2 últimas sesiones. 23 entonces fueron las incorporadas, 10 religiosas y 13 laicas. Eran auditoras. Pareciera que la audición era el único sentido posible de desplegar en este contexto. Bernard Häring, el famoso teólogo moralista, insistió, sin embargo, en que si se invitaba a mujeres, debían tener participación en la formulación de los documentos, no solo estar allí para escuchar. Y a propósito de esto, es que algunas fueron invitadas a atender las reuniones de algunas comisiones, como la del apostolado de los laicos sobre la vida religiosa y de la Iglesia en el mundo moderno. Y a propósito de esa presencia, allí en esas subcomisiones y comisiones, hubo un mayor reconocimiento de la discriminación prevalente en su contra, pero siempre en contexto social, no intraeclesial. Eso es curioso. Se manifestaron naturalmente algunas aprehensiones de manera un poco más pública, aunque muchas más aprehensiones de pasillo, como las del arzobispo Joseph Slavich, de la Iglesia Católica Ucraniana Griega, quien sacó a colación el clamor paulino de 1 de Corintios 14:34, las mujeres deben callar en la asamblea, para justificar el natural rol pasivo que le era propio a las mujeres en la asamblea eclesial.
Fue el 8 de septiembre del 64 en Castel Gandolfo en que el Papa anunció la participación de algunas mujeres cualificadas y devotas. Escuchemos al Papa. Creemos que ha llegado el día en el cual se ponga en más alto honor y con mayor eficiencia la vida religiosa femenina y que así se perfeccionen los vínculos que las unen a la Iglesia entera. A este propósito les confidencio algo. Hemos dispuesto que algunas mujeres cualificadas y devotas asistan como auditoras a los ritos solemnes y a las congregaciones generales de la próxima tercera sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II. Los temas que aborden aquellas congregaciones pueden particularmente interesar la vida de las mujeres. Tendremos así por primera vez en un concilio ecuménico algunas pocas, es obvio que son pocas, pero significativa y casi simbólica representación femenina de ustedes, religiosas en primer lugar, y luego de las grandes organizaciones femeninas católicas, a fin de que las mujeres sepan cuánto la Iglesia honra la dignidad de su misión humana y cristiana. Cierre de la cita, palabras del Pablo VI. Con todo, a pesar de este anuncio, la administración vaticana conciliar fue bastante lenta, tardó en hacer los trámites para convocarlas. Después de conseguir el Nihil Obstat, la autorización oficial de Alfredo Ottaviani e Hildebrando Antoniuti, el 21 de septiembre partieron las cartas oficiales. Las invitaciones de 6 líneas partían diciendo que, cito, el Santo Padre se ha dignado de admitir a la sede del Concilio Vaticano II, en calidad de auditora, a algunas representantes de órdenes religiosas femeninas o representantes cualificadas del laicado católico. Y el 25 de septiembre entraría en aula la primera mujer, una laica francesa. Vamos a revisar algo muy sucinto sobre sus perfiles, sus nombres y sus perfiles, para luego tratar de sintetizar la importancia de su presencia y de su voz y de las relaciones internas que consiguieron desarrollar. Marie-Luc Thauvin era presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de los Institutos Femeninos de Estados Unidos, muy activa en los trabajos de Gaudium et Spes, remarcando especialmente que la experiencia cristiana no podía ser circunscrita exclusivamente a la piedad personal, sino que ocurría unida siempre a una responsabilidad social. Se la describe como una mujer de acción, optimista, creativa, de perspectiva amplia, antimilitarista, contra la proliferación de armas nucleares, empeñada en los encuentros ecuménicos por la defensa de los derechos humanos y en la toma de conciencia de las mujeres religiosas y laicas de su injusta pero efectiva subordinación. Solamente con este acto de autoconciencia, a su juicio, los movimientos femeninos tomarían fuerza y cambiarían la sociedad y la Iglesia. Estaba a favor del sacerdocio femenino. Así, por esa razón, fue consultora por muchos años del Women's Ordination Conference y consejera de su presidenta Ruth Fitzpatrick, quien ya en 1963 le habría consultado sobre la propuesta de ser ordenada sacerdotisa en una ceremonia secreta en Checoslovaquia. Marie Delacroix-Coussam era presidenta de la Unión de Religiosas Educadoras en Egipto. Venía de un ambiente multiétnico, interreligioso y ecuménico, aunque de un perfil bastante más bajo. Durante las sesiones conciliares su participación fue mucho más destacada, especialmente en esto, en los temas de diversidad religiosa. Henriette Ganem, presidenta de la Asamblea de Superioras Mayores Maronitas del Líbano, una mujer de gran apertura mental, que colaboró especialmente en el desarrollo de espacios formativos teológicos para las mujeres. Gran promotora del respeto en la diferencia, se preocupó especialmente por actualizar programas culturales y religiosos en el Líbano. Sabibe de Vallon es superiora general de las Damas del Sagrado Corazón en Francia. Era muy buena latinista y eso posibilitó también que se pudiese involucrar mayormente en el desarrollo del proceso redaccional de algunos documentos. Especialmente participó en la elaboración de Perfecta Caritatis y promovió muy activamente el intercambio con las otras auditoras extra aula, ¿no? Juliana Thomas, secretaria general de la Unión de Superioras de Alemania, tenía una particular sensibilidad ecuménica.
y estuvo muy dedicada a luchar por la actualización y renovación de la vida religiosa. Para ella la innovación tenía que estar en tensión siempre con las instancias de la tradición católica, pero debía ser actualizada. Marie-Louise Monet, laica francesa, fue la primera auditora laica que entró en aula conciliar. Ella fundó en el año 35 la Juventud Independiente Cristiana Femenina y en el 41 la Acción Católica en los medios sociales independientes que se mueven por el método de revisión de vida, ver, juzgar y actuar. Su participación en el concilio estuvo vinculada especialmente al tema del apostolado laico y a la vida internacional, donde ella tenía una vastísima experiencia. Pilar Bellósilo, presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas, UMOF, española, tendrán una clase especial dictada por Carmen Márquez a propósito de su importancia en los movimientos inmediatamente circundantes al evento conciliar y en el concilio mismo. Rosemary Goldie, secretaria ejecutiva del Comité Permanente de los Congresos Internacionales para el Apostolado Laico, COPECIAL. Ella trabajó especialmente en lo relativo al apostolado laico y al esquema 13, conocido esquema 13, que devendría luego la Constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes. Estaba muy interesada en el desarrollo de la búsqueda del desarrollo de una espiritualidad adaptada a las condiciones de vida y a las necesidades reales de los laicos y a favorecer este apostolado en el plano internacional, a favorecer el desarrollo de un laicado adulto y responsable. Y allí es donde, a su juicio, las mujeres, solo allí las mujeres podrán desarrollar iguales competencias y funciones. Anne-Marie Rudolfsen era secretaria general de la Federación Mundial de la Juventud Católica Femenina, World Federation of Catholic Young Women and Girls. Trabajó en el esquema 13 sobre el apostolado en relaciones entre la Iglesia y el mundo, el tema del apostolado laico, y aquel sobre la libertad religiosa que daría origen posteriormente a Dignitates Humanae. Amalia de Mateis e Ida Marenghi Marenco, ambas eran viudas de guerra. El Papa Pablo VI tenía una especial sensibilidad por ellas y las habría invitado como auditoras, considerándolas expertas de vida. Amalia de Mateis era una marquesa italiana e Ida Marenghi Marenco participó muy activamente en la Comisión para el Apostolado de los Laicos y en otras subcomisiones, donde especialmente impuso su opinión sobre el lugar de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. A su juicio, las laicas debían ser trabajadoras independientes y las religiosas tener una preparación teológica de nivel dentro de la Iglesia, de lo cual carecemos hasta el día de hoy. Tenía una particular sensibilidad por lo interreligioso y ecuménico, convencida de que en cada religión hay trazos de verdad que iluminan a los seres humanos. Dentro del grupo de las laicas destacan Alda Micheli, presidenta del Centro Italiano Femenino entre el 62 y el 80 y de la Acción Católica Italiana por 10 años, entre el 49 y el 59. Se ocupó especialmente por la participación responsable de los católicos, especialmente de las mujeres en la vida social y eclesial. Sin laicos, a su juicio, la construcción de comunidad religiosa y civil no sería posible. Pasamos ahora a una de las grandes figuras femeninas del concilio, Suzanne Guillemot, superiora general de las Hijas de la Caridad. Fue particularmente activa en impulsar una comprensión renovada de vida religiosa en general y vida religiosa femenina en particular. La renovación en espíritu y de las estructuras devino el centro de su esfuerzo y esto implicaba abandonar la comprensión que situaba a los religiosos en condición de superioridad espiritual, moral, amparados en las estructuras institucionales con tantos privilegios. Esto afectaría desde la cabeza a los miembros, a su juicio. El discernimiento de la voz del espíritu no podía seguir siendo situado en la figura de un superior o superiora. La responsabilidad personal, el lugar de la conciencia y la libertad individual debían ser relevados.
Renovar la vida religiosa implicaba para Suzanne Guillemot desafíos particulares para las mujeres consagradas, desde la manera externa de presentarse, el hábito, ¿no? Reconociendo que los hábitos respondieron a un cierto lugar social de las mujeres en las épocas de fundación de sus instituciones. La renovación implicaba, sin duda, también cambiar el signo externo, desde la premisa de que el reconocimiento debe basarse más en la eficacia del testimonio que en un hábito. Un modelo diverso de iglesia operaba activamente en esta auditora. De Cristina Estrada, superiora general de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, española, ustedes recibirán en apartado una página para profundizar un poco más en su figura. Pasamos a Constantina Baldinucci, presidenta de la Federación Italiana de Religiosas Hospitalarias. Según su secretaria nos narra María Clara Bianchi, Constantina Baldinucci distribuyó un cuestionario para plasmar los deseos, problemas, expectativas de las religiosas de diversa nacionalidad. Hizo una consulta sinodal realmente, desde la cual elaboró un documento que entregó al Papa. Resalta la problemática relación entre la jerarquía y las religiosas, las vocaciones, la formación, la superación de formas y de mentalidad conventuales. Trabajó activamente en el esquema sobre los religiosos y fortaleció también activamente los lazos entre las auditoras extra aula, organizando juntas, ¿no?, entre las mujeres participantes. Catherine McCarthy, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Católicas de Estados Unidos, activista católica, muy involucrada en el desarrollo de una teología y praxis participativa e inclusiva. Ahí pasamos a Luz María Longoria, presidenta junto a su esposo José Álvarez y Casamanero, mexicanos, del Movimiento de Familia Cristiana. Fue la primera pareja invitada al concilio. Para en la cuarta sesión serían entonces los primeros mexicanos en participar, laicos. Y fueron llamados para el documento dedicado a las comunicaciones sociales en primera instancia, que implicó crear en todos los países un centro nacional de medios para la Iglesia. Esta pareja trabajó también en el esquema sobre la Iglesia, la relación de la Iglesia en el mundo, el esquema 13. Después del concilio se empeñan en la defensa de los derechos humanos y están muy vinculados a la corriente de la teología de la liberación. Margarita Moyano Llerena, por otra parte, era presidenta de la Federación Mundial de la Juventud Católica Femenina de Argentina. Residía en Bruselas al momento de su convocatoria al concilio, a la que se incorporó en su última sesión. Gladys Perentelli, por su parte, era presidenta del Movimiento de la Juventud Agraria Católica Femenina Uruguaya. Se había formado en Lovaina, donde el Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica tenía una sede. De convicciones hondas y fuerte carácter, participó con empeño en la elaboración del esquema 13 también, y especialmente lo dedicado al laicado. Sufrió, sin embargo, a propósito de la prevalencia del latín, lo que imposibilitó un involucramiento mayor de ella en la reacción a los esquemas que se proponían. Sus expectativas, sin duda, al ser convocada, habían sido mayores de lo que en la práctica aconteció, ¿no?, según se nos narra, lo cual influyó en su decisión de no atender la sesión de clausura del concilio. Terminó decepcionada. Gertrud Herle, presidenta de la Federación Alemana de Mujeres Católicas, feminista, dedicada a la causa de las mujeres, tenía una amplia y reconocida trayectoria internacional. El cardenal Agustín Bea y junto al cardenal alemán Joseph Frings influyen directamente en su nombramiento como auditora. Se ve una buena relación entre jerarquía y laicado. Apelaron a su experiencia en el campo ecuménico y su experticia en el sector del trabajo femenino. Su clamor apuntaba directamente a la desvalorización del gran potencial de las mujeres al interior de la Iglesia, directamente a eso. Intervino en el esquema 13, sobre todo en materias relativas a la defensa de la igual dignidad y autonomía de las mujeres, y quedaría esto plasmado tanto en Gaudium et Spes como en Apostolicam Actu Citatem. Dos mujeres de rito bizantino fueron también convocadas, Claudia Fedish y Jerome María Chimí.
la primera superiora general de la Orden de San Basilio el Grande, la más antigua de la orden monástica del catolicismo bizantino estadounidense, y Jerome María Chini, superiora general de las Hermanas Esclavas de María Inmaculada, canadiense. Además de estas 23 auditoras, 2 fueron convocadas como expertas en el ultimísimo estadio del desarrollo del concilio. Hedwig von Skoda y María Fendrik, holandesa. La primera era presidenta de los equipos internacionales de renovación cristiana, eslovaca, y fue nombrada recién en agosto del 65 como perita. Fue llamada para el esquema 13 por su destacada trayectoria en este movimiento de la renovación cristiana, cosa que también pasaría con María Fendrik, que fue invitada como perita por el nuncio holandés ya en la tercera sesión, hacia el final. Su expertise refería especialmente al tema del desarrollo de una teología del laicado. Había sido cofundadora del Catholic Young Women's Movement en el 45 y en el 48 fue parte del equipo ejecutivo de la Federación Mundial de la Juventud Católica Femenina, del cual devino después su presidenta. Pues bien, podríamos decir que fue un grupo muy diverso en sus biografías y trayectoria eclesial, en su carácter y en el grado de participación en las instancias en las que les fue permitido estar. Los grandes temas de sus agendas, sin embargo, fueron más o menos compartidos: lugar de la mujer en la arena pública, en la construcción de sociedad y de iglesia. Compartieron la sensibilidad por la defensa de la paz y la justicia social. El grupo de religiosas se empeñó en que se renovara la comprensión de consagración, la forma de vivirla, las relaciones de consagradas con el presbiterio y el episcopado. Las relaciones ecuménicas e interreligiosas ocuparon gran espacio, así como también la necesidad de desarrollar una mejor teología de la naturaleza y del rol del laicado. La formación teológica de escuela emergió como una necesidad imperiosa para religiosas y laicas, junto a la necesidad de involucrarlas en la formación de los futuros ministros, que puedan ser profesoras de los futuros ministros. Coincidieron además en no aislar el problema mujeres en la Iglesia, lo que influyó decisivamente en la opción conciliar. Esto es muy importante. La cuestión femenina, a juicio de ellas, debía situarse transversalmente, dentro de la del laicado en un marco eclesiológico renovado. Las mujeres participan y deben participar en todos los campos de la acción apostólica de la Iglesia. Así, su influencia delineó la expresa línea conciliar sobre la no discriminación por sexo, en la mirada antropológica unitaria varón-mujer como personas en igualdad fundamental, y en la participación activa que el laicado, varones y mujeres, deben tener en la vida eclesial y en la obra evangelizadora, también con acceso a la formación teológica. La actualización y renovación de la vida religiosa será un espacio muy fecundo para el trabajo de las auditoras. La teología inductiva, opción conciliar en Gaudium et Spes, releva la experiencia e intenta superar una mirada esencialista que repercutía negativamente especialmente en la discriminación y menoscabo de las mujeres. En ese contexto, la voz de las auditoras se hizo escuchar en muchas ocasiones. Para terminar, en esta última parte, enuncio algunos trabajos sobre mujeres en el Concilio Vaticano II. No hay muchos trabajos sobre la participación de las mujeres en el concilio y ciertamente no en lengua castellana. Cito solo 5 y me detengo en el último. Giuliana Bragantini escribe una obra en el 84, la publica Ledone en el Concilio Vaticano II. Un trabajo realizado en la Universidad Lateranense, en Roma. Adriana Valero publica en 2012 Madre del Concilio, 23 Done al Vaticano II. Carmel Elizabeth McEnroy publica en 1996 una obra de consulta indispensable para esta materia, Guests in Their Own House, The Women of Vatican II. Rosemary Golde, una de las protagonistas, una de las auditoras, tiene varios trabajos específicos y hay un artículo que se titula La partecipazione dei laici nel lavoro del Vaticano II en Presenza Pastorale del año 85.
El último trabajo es dos alemanas, Regina Heider y Gisela Muskiol, en un libro sobre las mujeres en el concilio documentado, casi 200 fotografías, cartas, material de archivo, son relevados en esta obra recientemente publicada en Münster en el año 2018. Ellas examinan la actividad de las mujeres en el concilio, publicando 200 documentos e ilustraciones de archivos de Roma y Alemania. Algunos resultados de este libro ayudan a sintetizar la presencia de las mujeres en el concilio. El sumario, que ustedes pueden leer extensamente, fue redactado por una de sus autoras. Termino con unas palabras de Regina Heider. Aunque las 23 auditoras no tenían el derecho de hablar en el aula conciliar, pudieron trabajar en subcomisiones sobre esquemas particulares y sobre todo pudieron practicar la política conciliar, interactuando con los padres conciliares y con teólogos del concilio, a través de la creación de redes. Fue muy útil que las subcomisiones ampliaran la participación a las mujeres, por la voz de Bernard Häring, no lo olvidemos, y así algunos vestigios, pocos de su voz, se reflejan en algunas líneas de documentos finales, como Apostolicam Actus Citatem número 9, Gaudium et Spes 29, etc. Después del concilio, dice Regina Heider, los laicos describen la renovada confianza de ellos en el posconcilio con el eslogan de madurez. Especialmente recibir la comunión en la mano y la libertad de conciencia en materias de anticoncepción simbolizarían esta madurez. Numerosos padres conciliares, clérigos y laicos ya lo vieron en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo, Gaudium et Spes 50, a pesar de la famosa nota al pie de la página del número 14, que se refería a las decisiones futuras del Papa. Sin embargo, dice la autora alemana, el hecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe tomar una posición diferente con la encíclica Humanae Vitae en el 68 afectó precisamente este nuevo estatus del laicado maduro y fue interpretado por muchos laicos, al menos en el hemisferio occidental, como un primer retroceso después del concilio. Después del concilio, terminan las autoras, las iglesias locales tomaron diferentes desarrollos en la recepción del concilio. En Alemania y en Europa, los asuntos litúrgicos fueron importantes. Las mujeres se convirtieron en ayudantes de comunión y en profesoras. Se involucraron cada vez más en el trabajo pastoral y en el ecumenismo. En Europa, los sínodos pastorales también abordaron la cuestión de las diaconisas. Después de que el concilio ratificara a los diáconos permanentes varones, la demanda de diaconisas se hizo más fuerte. Esto, sin embargo, no ha acontecido en ambiente latinoamericano y caribeño. En general, dicen las alemanas, el concilio ha fortalecido la importancia de las iglesias locales. Los católicos en los distintos países, por lo tanto, han establecido prioridades muy diferentes en la recepción del concilio. Aún no está terminado. Para decirlo con palabras del Papa Francisco, cito, sin embargo, los historiadores dicen que un concilio necesita un siglo para que la iglesia lo reciba bien. Estamos a mitad de camino. Entender que estamos a mitad de camino implica andar el camino en clave de renovación eclesial, ahora en contexto de crisis eclesial. La enmienda conciliar de inclusión de mujeres auditoras podría ayudar como ejemplo de las múltiples enmiendas en las que la institución aún debe hacerse cargo. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, ni siquiera el desarrollo de teologías contextuales fue capaz de generar un soporte para evitar esta crisis de abusos de poder. No hicieron la diferencia y el costo ha sido altísimo. Los movimientos sociales actuales impelen al catolicismo a la inclusión de voces de mujeres en cada una de sus instancias consultivas y deliberativas, en todo aquello que las afecte a ellas y a las comunidades de las que forman parte, comunidades a las que representan, a las que lideran. Sería un anacronismo inconducente, ciertamente, aplicar las categorías actuales a la Iglesia de los 60. Indefectiblemente advertiríamos la insuficiencia de la decisión de Pablo VI. Sin embargo, atendiendo al espíritu de esa decisión, a la voz que levantaron esas auditoras, a las más de 5 décadas que nos separan de aquel evento con todo el desarrollo matizado de la recepción del concilio, parece urgente continuar la senda de la inclusión desde una renovada teología bautismal del pueblo de Dios, donde efectiva y claramente quede de manifiesto en la forma y en el fondo la igualdad fundamental de cada bautizado y de cada bautizada.